Mi familia me echó del funeral de mi abuelo acusándome de destruir a la familia, pero cuando el abogado leyó el testamento se arrepintieron de todo. Tengo 28 años y soy el nieto más joven de una gran familia extendida y durante la mayor parte de mi vida me trataron como si fuera un niño despistado que no pertenecía a mi padre. Mi madre y mis tíos trabajaban para el negocio de construcción y renovación de viviendas de mi abuelo, que básicamente ponía comida en la mesa para toda nuestra familia. El abuelo construyó esa empresa desde cero, era de la vieja escuela, estricto, puntual pero justo a la manera del mediodía. Lo amaba y respetaba mucho porque era el único adulto que me dedicaba su tiempo sin juzgarme. Cuando tenía unos 15 años, comencé a notar cómo mis primos conseguían trabajos a tiempo parcial o pequeños recados en el negocio del abuelo durante el verano. Aprendían cosas básicas como cómo administrar pequeñas tareas en un sitio de trabajo. Siempre que le preguntaba a mi padre sobre hacer lo mismo, me callaba con cosas como eres demasiado inmaduro, solo causarás problemas. Mi madre lo respaldó diciéndome que debería concentrarme en la escuela y mantenerse alejado de los asuntos de adultos. Me dolió porque nunca los vi despedir a mis primos de esa manera, era como si me quisieran lejos del negocio familiar. Cuando tenía 18 años, estaba tan cansado de que me trataran como un niño problemático que ahorré suficiente dinero en trabajos de verano al azar para conseguirme un pequeño apartamento cerca del community college local. El día que me mudé, mi padre básicamente me llamó egoísta. Mi madre se puso a hablar de lo desagradecido que era al abandonar a la gran familia. Como todos compartíamos esa casa era antigua, técnicamente propiedad del abuelo, pero habitada por lo que parecía cada pariente bajo el sol. Era ruidoso y caótico y odiaba no tener privacidad. Sin embargo, mi padre se lo tomó como algo personal alegando que le estaba dando la espalda a la tradición. Siguió diciéndome que era una desgracia por querer la independencia. Por otro lado, mi abuelo visitó mi nuevo lugar unas cuantas veces y siempre me preguntó si necesitaba algo. Nunca le pedí dinero, solo consejos. Se sentaba conmigo en una cafetería y hablaba de cómo había comenzado su empresa con casi nada, de cómo aprendió de los errores y de cómo creía que el trabajo honesto era el mejor camino. Nunca me obligó a volver a la casa familiar y estaba tan agradecida por eso que él decía sigue tu propio camino pero no olvides de dónde vienes. Me aferré a esas palabras avance rápido hasta hace aproximadamente un año. La salud del abuelo comenzó a fallar. Terminó en el hospital unas cuantas veces y cada vez que lo visitaba, recibía estas escaleras frías de mi padre y mi madre. Era como si estuvieran enojados de que incluso me molestara en aparecer. Una vez entré y escuché a mi padre decirle al abuelo que solo estaba allí para montar un espectáculo. En el momento en que entré a la habitación, vi que la expresión del abuelo cambiaba como si estuviera irritado por ser molestado. Mi padre simplemente me fulminó con la mirada, no quería hacer una escena. Así que lo dejé pasar, pero definitivamente me frotó de la manera incorrecta. Eventualmente, el abuelo fue dado de alta, aunque no era el mismo. Estaba más débil y necesitaba mucho descanso. Todos sabían que su tiempo se estaba acabando de repente. Mi padre y mi tío comenzaron a rondar por él todo el tiempo bañándolo con atención que nunca antes le habían dado. Mi madre estaba allí constantemente preparándole comida, lo que rara vez hacía en el pasado, y mis tíos pasaban a ver cómo estaba todos los días, actuaban como ángeles perfectos. Mientras tanto dejaban muy claro que no era bienvenida. Mi padre decía cosas como que deberías llamar primero antes de pasarte, y si le preguntaba al abuelo si podía visitarlo siempre tenía que ser a horas extrañas para evitar encontrarme con ellos. Era obvio que estaban tratando de mantenerme alejada. Entonces una mañana recibí la temida llamada telefónica. El abuelo falleció mientras dormía, me destrozó, ha sido mi principal sistema de apoyo durante años. Después de escuchar la noticia, me senté en mi apartamento en estado de shock, apenas podía funcionar. Un amigo vino a ver cómo estaba porque estaba en tan mal estado. Me recuperé lo suficiente para asistir a un funeral pensando que tal vez, solo tal vez, mi familia dejaría de lado nuestras diferencias para honrar al abuelo. No podría haber estado más equivocado. El funeral estaba programado para un fin de semana en esta gran funeraria con una capilla. En el momento en que entré con un sencillo traje negro, mi padre me interceptó antes de que pudiera saludar a alguien. Me dijo en voz baja y enojada, no eres bienvenida aquí. Me quedé mirándolo pensando que este es el funeral de mi abuelo. ¿Qué diablos?
Mis tíos y mi madre rápidamente se unieron para acusarme de arruinar a la familia y soltar cosas al azar sobre cómo falté el respeto al legado del abuelo. Fue una completa tontería. Me escoltaron fuera de la capilla como si fuera un criminal. Algunos de mis primos y tías parecían mortificados, pero no podían detener lo que estaba sucediendo. Me fui avergonzado y furioso por no querer crear una escena masiva en un funeral. Más tarde descubrí que mi padre le dijo a la gente que me negaría a ayudar a pagar las facturas médicas del abuelo. No tenía idea de que incluso necesitaba ayuda financiera y que sus espaldas, lo cual era una locura. Parecía que estaba alimentando a toda la familia con estas mentiras para hacerme parecer un idiota sin corazón. Me quedé atónito durante días repitiendo esa escena del funeral en mi cabeza. No podía creer que hubieran caído tan bajo. Unos días después del funeral recibí una carta del abogado del abuelo invitándome a la lectura del testamento. Una parte de mí no quería ir porque estaba muy enojado por lo que pasó en el funeral. Pero el abuelo me hubiera querido allí. Le debía verlo a través de la oficina del abogado. Era una pequeña sala de conferencias. Mi padre, madre, tíos y algunas tías ya estaban allí. Cuando entré la tensión me golpeó como una fuerza física. Mi padre murmuró algo sobre que yo era una desgracia. Lo ignoré y tomé asiento. El abogado se aclaró la garganta y comenzó a leer. El testamento comenzó con las declaraciones personales del abuelo sobre cómo apreciaba a todos en la familia. Luego pasó por la distribución habitual de activos como la antigua casa familiar, un par de propiedades de alquiler, algunos ahorros, artículos personales. Mi padre y mis tíos obtuvieron varias propiedades. Un tío obtuvo la unidad de alquiler más pequeña, otro obtuvo algo más. Mi madre obtuvo algunas reliquias y una parte de los ahorros. Mian también obtuvo su parte. Luego el abogado anunció que todo el negocio de construcción y renovación de viviendas comparte los derechos de control. Todo fue para mí. Nunca olvidaré ese silencio que cayó sobre la habitación. Era tan silencioso que podías escuchar a alguien respirar. La cara de mi padre retorcida de rabia. Mis tíos tenían los ojos muy abiertos. Mi madre parecía que quería estrangular a alguien. El abogado siguió leyendo explicando que el abuelo había actualizado su testamento hace unos meses y había prueba médica de que estaba en su sano juicio. Básicamente me dejó la empresa porque, en sus palabras, yo tenía una buena cabeza sobre mis hombros y un impulso que le recordaba a sí mismo cuando era más joven. Todos estallaron en caos. Mi padre saltó gritando: de ninguna manera el abuelo haría eso, esto tiene que ser falso. Mis tíos exigían que el abogado les mostrara el testamento real. Mi madre gritó sobre que yo robaba el legado familiar. Me acusó de manipular al abuelo mientras estaba enfermo. Mientras tanto, yo estaba tan sorprendido como ellos porque no tenía idea de que el abuelo tenía la intención de dejarme la empresa. El abogado explicó con calma que todo era legal y debidamente notariado. Dijo que si querían impugnarlo, podían intentarlo a través del Tribunal de Sucesiones, pero necesitan evidencia real para revocarlo. Mi padre perdió la cabeza dando un golpe en la mesa y gritando que haría de mi vida un infierno si no le entregaba el control. Finalmente encontré mi voz y dije que no hice nada para influir en el abuelo. Todo esto es su elección, lo que solo los enfureció más. Cuando terminó la lectura, todos salí furioso excepto el abogado y yo. Revisamos algunos documentos y me dijo que el abuelo había pensado mucho en esta decisión. Me fui sintiéndome entumecido afuera en el estacionamiento. Mi padre y un par de tíos me rodearon gritando que mejor les diera lo que se merecían o destruirían mi reputación. Los miré fijamente y les dije que lo hicieran, que no les daría nada. Luego me subí a mi auto y conduje a casa. Durante los siguientes días, fui bombardeado por llamadas telefónicas de familiares. Algunos me apoyaban y decían: mira, heredaste la empresa de manera justa, pero ten cuidado. Otros me llamaban comerciante e insistían en que necesitaba entregar el control a mi padre o al menos dividir la propiedad. Mi padre le dijo a cualquiera que quisiera escuchar que estaba planeando vender la empresa y huir con el dinero, lo cual era una completa tontería. Solo quería descubrir cómo mantener este negocio en honor al abuelo. Eventualmente tuve que presentarme en la empresa por primera vez mientras el nuevo propietario hablaba de lo incómodo que era. Entré en la oficina principal y la tensión era más espesa que el concreto. Los empleados me miraron con curiosidad, sin saber qué esperar. Mi padre y mis tíos rondaban disparando dagas en mi dirección. Convoqué una breve reunión, me presenté como el nuevo jefe y les aseguré a todos que no estaba planeando ningún cambio drástico.
Mi padre puso los ojos en blanco y un tío murmuró que no necesitaban que un novato les dijera cómo hacer su trabajo después de esa reunión de grupo. Le pedí solo a mi padre, tíos y cualquier otro miembro de la familia que trabajara allí que se quedaran. Con calma le expliqué cómo iba a funcionar esto. El abuelo me dejó la empresa y tenía la intención de dirigirla de acuerdo con sus principios: transparencia, trabajo duro, nada de tratos turbios. Si seguían haciendo su trabajo de la manera correcta, no habría problemas, ocuparía de eso. Todos me fulminaron con la mirada, pero permanecieron en silencio. Luego entré en lo que solía ser la oficina del abuelo para recomponerme. Mi padre irrumpió unos minutos después, dando un portazo y gritando: ¿Eres una? ¿Cuántos años he invertido en este lugar? Amenazó con renunciar y comenzar una empresa competidora diciendo que se llevaría a los empleados clave con él. Dijo que me enterraría en el proceso. Mantuve mi voz firme y le dije que si quería renunciar, adelante. No te voy a dar el control mayoritario, es la voluntad del abuelo, no la mía. Pasó a la manipulación emocional. ¿Por qué mi madre estaba devastada y yo estaba destrozando a la familia? Le señalé que literalmente me echó del funeral del abuelo y difundió mentiras sobre mí. ¿Por qué debería confiar en él ahora? Se fue furioso llamándome por todos los nombres del libro y luego las llamadas telefónicas de la familia extendida aumentaron nuevamente con personas que decían que él es tu padre, haz lo correcto y toda esa culpa. Estaba enojado, exhausto y honestamente abrumado, pero me negué a ceder. Una semana después, aproximadamente, comenzó el sabotaje. Una de las escenas de los gerentes superiores que eran cercanos a mi padre comenzó a arruinar los pedidos, programar entregas tardías, dar a los clientes cotizaciones incorrectas, básicamente causar caos. Luego me culpó a mí diciéndoles a otros empleados que no tenía idea. Me enteré cuando el equipo de logística me mostró quién había firmado realmente los envíos. Lo confronté con recursos humanos presente y le dije que si tenía pruebas de que estaba cometiendo un error, debería presentarlas. Por supuesto, no tenía nada. Simplemente siguió diciendo que era incompetente, así que lo despedí. Ahí es donde la madre hicieron estallar mi teléfono acusándome de ir en un viaje de poder. Dijeron que estaba despidiendo a hombres de familia leales solo para parecer duro. Realicé una rápida reunión de todo el personal para aclarar que no despediría a nadie que hiciera su trabajo éticamente, pero si alguien intentaba sabotear el negocio, no lo iba a tolerar. Algunos empleados me dijeron en privado que estaban contentos de que me deshiciera de ese gerente porque hizo trucos turbios antes de que las cosas en la oficina comenzaran a calmarse un poco una vez que la gente vio que hablaba en serio acerca de administrar bien el lugar, pero la tensión con mi padre y algunos tíos estaba por las nubes. Un tío intentó retrasar las entregas diciéndoles a los conductores que necesitaban su aprobación primero. Me enteré de ello, amenacé con despedirlos si no paraba y se echó atrás. Mientras tanto, mi padre presentó la documentación para impugnar el testamento del abuelo alegando que el abuelo no estaba mentalmente apto cuando me hizo el aire que salió bastante rápido porque el abuelo había hecho todas las evaluaciones médicas requeridas para demostrar que estaba sano de mente. Mi padre no tenía ninguna evidencia, así que el juez básicamente le dijo que se cayera. ¿Crees que eso lo detendría? Pero no. Empezó a venir a mi apartamento a horas aleatorias, golpeando la puerta, exigiendo que firmara un acuerdo familiar que le daba propiedad parcial. Incluso intentó afirmar que le debía dinero por nunca volviera a menos que quisiera. La policía lo detuvo. Mi madre se paraba detrás de él asintiendo y decía que era cruel por no darles lo que merecían. Fue más que frustrante. La gota que colmó el vaso para mí fue cuando me llamaron a la estación de policía debido a una denuncia anónima que decía que estaba malversando fuentes. Era una mentira completa. Tuve que arrastrar tantos documentos, extractos bancarios, registros de nóminas para demostrar que no había nada sospechoso. La policía se dio cuenta de que era falso bastante rápido, pero los rumores comenzaron a circular por la ciudad. Sabía exactamente quién estaba detrás de esto. Mi padre era el único con suficiente conocimiento interno para crear una afirmación medio creíble. Estaba tan enojado que fue entonces cuando decidí contraatacar con toda la fuerza de la ley. Contraté a un buen abogado, recopilé todas las pruebas de sabotaje, correos electrónicos, mensajes de texto, declaraciones de empleados que lo vieron entrometerse, documentamos el intento de impugnación de testamentos.
El falso aviso a la policía todo, luego le enviamos una carta de CE y desistimiento amenazándolo con una demanda por difamación si no paraba. Mi padre debió darse cuenta de que ya no estaba jugando porque se presentó en mi oficina todo falso y amigable alegando que fue un gran malentendido. De pie trató de actuar como un padre preocupado dándome palmaditas en la espalda diciendo que deberíamos mantener la paz en la familia. No lo iba a aceptar, dije. Después de todo hiciste el truco del funeral, las mentiras, el falso informe policial. No finges que estamos bien, solo estás aquí porque puedo enterrarte en la corte. Trató de decir que solo estaba de duelo, abuelo. Le dije que eso no excusaba meses de sabotaje y manipulación. Establecí las reglas, era libre de seguir trabajando en la empresa si se mantenía en línea. Si hacía más tonterías lo despediría y lo demandaría por daños. Mi padre preguntó, ¿realmente le harías eso a tu propio padre? Le recordé, literalmente trataste de hacer que me arrestaran por malversación de fondos, así que sí lo haré. Se fue de mi oficina furioso, pero no renunció. Probablemente se dio cuenta de que no conseguiría otro trabajo que le pagara bien y le diera el mismo estatus que disfrutaba aquí. Los tíos que formaban parte de su pequeña coalición también se echaron atrás una vez que vieron que la voluntad no iba a ninguna parte. Algunos de ellos siguen siendo pero al menos aparecen a tiempo y hacen su trabajo. Terminé reuniéndome con cada jefe de departamento para averiguar la mejor manera de avanzar. La mayoría de los empleados de base parecen aliviados de que alguien finalmente esté imponiendo la ley, incluso si esa persona es el hijo de la familia. Supongo que la ética de la vieja escuela del abuelo se me pegó más de lo que nadie se dio cuenta. Mi padre intentó un intento más a medias de obligarme a firmar un contrato que le daba propiedad parcial, pero mi abogado lo cerró. Dejé muy claro que, a menos que tuviera pruebas legítimas de irregularidades de mí, este punto se ha convertido en una realidad diaria. Soy dueño de la empresa y mi padre y mi madre básicamente trabajan para mí. Lo odian, pero creo que también entienden que se han quedado sin trucos y, honestamente, una gran parte de mí siente que esta es la venganza perfecta por cómo me humillaron en el funeral del abuelo y la propagación. Y pasan sus días en un lugar donde yo soy el que está a cargo, entregándome informes de presupuesto o actualizaciones de proyectos sin favores especiales, sin saltarse protocolos. Si no les gusta, pueden irse, pero hasta ahora lo tienen, lo que me dice que se están tragando su orgullo para seguir cobrando un cheque de pago. Sé que algunas personas pueden pensar que estoy siendo demasiado duro, pero cuando miro cómo me trataron echándome de un funeral, mintiendo sobre mí, tratando de destruir mi vida solo para apoderarse de la empresa, no tengo ninguna culpa. Les di la opción de ser profesionales o irse, eligieron quedarse, así que ahora tienen que jugar con mis reglas. Es un tipo de justicia retorcida. A través de todo esto, he estado tratando de mantener los valores fundamentales del abuelo en el corazón del negocio. Hacemos un trabajo sólido. Lo mantenemos honesto y no jodemos a los clientes o empleados. No tengo intención de vender o cerrar. En realidad quiero hacer crecer la empresa, traer algunas ideas modernas y tal vez expandirme a nuevas áreas. La ironía es que los miembros de la familia que lucharon más duro conmigo se beneficiarán si el negocio va bien, pero bueno, eso no es mi problema. Estoy haciendo esto por el abuelo, por los empleados que dependen de nosotros para ganarse la vida y por mí. Algunos de mis primos se acercaron y se disculparon admitiendo que creyeron las mentiras de mi padre al principio. Dijeron que lamentaban no haberme apoyado. Todavía estoy cansado, pero no busco venganza contra todos, solo contra los que intentan activamente joderme. Al resto puedo perdonar o al menos tolerar la venganza definitiva. Sin embargo, es ver lo miserables que son mi padre y mi madre cada vez que se dan cuenta de que tienen que seguir mi ejemplo. Es como una dulce justicia poética, especialmente después de que me dijeran toda la vida que era demasiado estúpido o inmaduro para entender algo sobre el negocio. Resulta que el abuelo fue el único que vio mi potencial y me dio el poder para protegerme de sus. Sigo recordándome a mí mismo que el abuelo confió en mí con esta responsabilidad y no voy a defraudarlo. Me estoy concentrando en el trabajo, me estoy asegurando de que la empresa no solo sobreviva, sino que prospere. Hasta ahora vamos por un camino sólido, el sabotaje se ha detenido. La moral entre los empleados decentes está mejorando y estamos incluso conseguir algunos nuevos clientes a través de referencias porque la gente aprecia la honestidad que estoy aportando. Claro que todavía hay tensión, pero ahora es manejable. Supongo que si mi padre, mi madre y mis tíos quieren seguir empleados se comportarán si no saben dónde está la puerta. Solía pensar que la lealtad familiar era automática, que la gente te
Respaldaría solo porque comparte sangre. Claramente ese no es el caso, pero he aprendido que a veces la familia que eliges como amigos genuinos que te apoyan importa mucho más que en la que naces. Apesta que haya tenido que ir de esta manera, pero me alegro de haberme defendido finalmente. De todos modos, esa es la historia. Literalmente fui expulsado del funeral de mi propio abuelo por mis padres y parientes acusados de destruir a la familia solo para descubrir que me dejó toda la empresa. Ahora están atrapados trabajando bajo mi mando, o arriesgarse a perder su sustento es un desastre, pero también satisfactorio en un sentido kármico. Estoy haciendo todo lo posible para honrar la memoria del abuelo dirigiendo la empresa hacia adelante, y si alguno de ellos no puede manejar esa mala suerte, tal vez no deberían haber lugar. Al final del día estoy en paz con mis decisiones. Sé que me gané este puesto porque el abuelo creyó en mí, y esa es suficiente motivación para asegurarme de que la empresa siga creciendo. Si mi padre y mis tíos se arrepienten de todo lo que hicieron, es su culpa. Solo estoy aquí para hacer el trabajo que el abuelo me dejó, y si quieren una parte de ese éxito tendrán que hacer su trabajo de la manera correcta. No más tonterías, no más sabotaje y definitivamente no más drama familiar. Si eso no es dulce venganza, no sé qué es.